Todo el día inestable. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, como viene haciendo Javier Milei en distintas fechas significativas por distintas razones, aprovechando para dar lo que él llama la batalla cultural, ¿no? Arrancó un poco con lo que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuando vaciaron el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada para reemplazarlo por un salón de próceres todos varones. Después vino el 24 de marzo, donde sacaron un video con el Tata Joffre, que fue el encargado de la CIDE, lo que era como se llamaba en ese momento los servicios de inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem, y después autor de una gran cantidad de libros que hablan un poco de distintas circunstancias de lo que fueron también el accionar de la guerrilla, de ERP y de Montoneros, no solamente, pero tiene libros de distintas cuestiones, pero en ese video que difundió la presidencia de Javier Milei durante la fecha del 24 de marzo, el aniversario, el golpe que da origen a la dictadura que instauró el terrorismo de Estado, ellos planteaban hacer la historia completa, como la llamaban, ¿no? Pero es un video en el que solo habla de, y había algunos casos muy dramáticos, por cierto, de víctimas de las organizaciones de operativo, las organizaciones guerrilleras. Las más activas en el 75, que previo al golpe, que eran Montoneros y el ERP. Pero acusan en ese video a las organizaciones de derechos humanos de haber tenido un interés meramente monetario en lo que fue todo el proceso de memoria y verdad y justicia. No habla en ningún momento del terrorismo de Estado. No es una historia completa, sino que es una historia, por cierto, que busca instaurar el debate también de las víctimas de las organizaciones guerrilleras y del accionar de las organizaciones guerrilleras, pero no habla del terrorismo de Estado de parte de la última dictadura militar. Y curiosamente, además, después termina el propio gobierno, mientras acusa a las organizaciones de derechos humanos de intereses espurios por las indemnizaciones que cobraron hijos o nietos de víctimas de la última dictadura militar, planteando que las víctimas de las organizaciones terroristas o guerrilleras también tienen que ser indemnizadas. Yo creo que es un debate que efectivamente el país se debe, o que en algún momento debió haber estado presente, porque esas también fueron víctimas de un proceso en el cual el Estado no estaba garantizando en un momento de democracia el cuidado de los civiles como debía. Ahora, por supuesto que eso no es equiparable, si son, por supuesto, víctimas que deben tener un lugar en ese relato histórico, pero eso no te puede llevar a ignorar lo que pasó en el 76, que es lo que hizo básicamente con el video. Y ayer Javier Milei, con el 2 de abril, recordemos que es el Día del Veterano, pero es también la fecha en la cual Galtieri, justamente en un intento por salvar a la dictadura, cuando la dictadura que había arrancado en el 76, en el 82 empezaba después la brutal represión y desaparición de personas que habían montado, empieza a perder consenso social y empieza a haber manifestaciones, y cuando la dictadura ve que empieza a resquebrajarse, digamos, y a perder la posibilidad de continuar en el poder, desesperadamente Galtieri decide el desembarco en Malvinas el 2 de abril, mandando una enorme cantidad de soldados que no estaban preparados a una guerra contra una potencia como Inglaterra, bajo un supuesto absurdo, que era suponer que Estados Unidos, dado la ayuda que Argentina le estaba dando en la lucha contra la insurgencia en Centroamérica, no se iba a meter a apoyar a su aliado y principal aliado dentro de la OTAN, que eran los británicos. Bajo ese supuesto, Galtieri invade las Malvinas y los soldados muy mal preparados. De hecho, es notable la cantidad de soldados rasos que mueren, más de 600 víctimas, muchas de ellas del crucero General Belgrano, que mueren en las Malvinas. Lo curioso de todo esto es que Javier Milei utilizó la fecha del 2 de abril para reescribir ahora sí la historia de las Fuerzas Armadas. Ahora lo que está diciendo, después del primer paso que se había dado el 24 de marzo, diciendo bajo la idea de que iban a dar una historia completa, ignoran por completo lo que fue el proceso del terrorismo de Estado, que llevó adelante después, digamos, termina con el juicio a la Junta, es un juicio considerado en el mundo como ejemplar de cómo fueron juzgados esos abusos, y que no fueron solamente abusos, porque fue montar un terrorismo del propio Estado. Ayer Javier Milei dice que como fruto de ese proceso, da a entender que el Estado, en lugar de financiar a las Fuerzas Armadas, financió a los organismos de derechos humanos que tenían como propósito desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Lo decía en estos términos Javier Milei. Las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad.
Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas. Pero, ¿qué reclamo por la soberanía es posible si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero si en simultáneo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras fuerzas? A los héroes de Malvinas y a da a nuestras entender Fuerzas ahí, Armadas. ¿no? Que ¿cuál es el hostigamiento que sufrieron las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que al contrario, que el proceso virtuoso del cual se sale después de lo que fue el juicio a las juntas y la subordinación después de lo que fueron los levantamientos carapintadas y la resistencia inicial que hubo en muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas a los juicios por violaciones a la última dictadura, era que estas nuevas Fuerzas Armadas, por supuesto que financiadas, es cierto, como gran parte de otras dependencias del Estado, pero particularmente por lo que significó la derrota de Malvinas y después la salida del poder de los militares, que hayan sido desprestigiadas porque da a entender que son los organismos de derechos humanos, el proceso de juicio, verdad y memoria. ¿Es eso lo que significó humillar y hostigar a las Fuerzas Armadas? Si estas Fuerzas Armadas son otras, son Fuerzas Armadas de la democracia, subordinadas al sistema político y democrático. La idea de venir a reivindicar, las Fuerzas Armadas desde ese lugar que hace Javier Milei ya está muy, muy cerca de una reivindicación de lo que fue el accionar de la última dictadura militar. Básicamente, con un video que ignora primero el 24 de marzo lo que fue el terrorismo de Estado y ahora planteando que fueron injustamente hostigadas y humilladas las Fuerzas Armadas en la Argentina.